Pues Dios les bendiga a todos. Amén. En esta nueva semana, un nuevo mes. Y les invito a leer en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 1. Y nos centramos en el versículo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 25. Gloria a Dios. O leamos, comencemos en el versículo 24 para poder hacer un resumen general. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 24, dice así la palabra del Señor. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y los trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. ¿Y qué pasó? Por este niño oraba. ¿Cuántos creen que Jehová da lo que le pidamos? Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Padre, gracias, porque tu palabra está cargada de revelación. Tu palabra está cargada de vida, de principios. Háblanos en esta mañana, Señor. Habla a tu pueblo, que tu siervo oye. Abre nuestros oídos para recibir el rema del cielo, la palabra que cambia, que transforma, pero que también nos direcciona hacia el futuro que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Denles aplauso. Gloria a Dios. Amén. Puede sentarse. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Bueno, hermanos, yo sé que algunos en ayuno, pero eso no puede impedir que usted diga gloria a Dios, que diga amén, que aplauda. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. La historia, o esta historia, se desarrolla en una nación corrompida espiritualmente, porque había poca visión. La Biblia dice, no había visión con frecuencia. La nación tenía una decadencia espiritual. También había una decadencia moral. Quien dirigía el pueblo eran los jueces, y muchos jueces eran pervertidos, y trajo como consecuencia juicios divinos. También hubo una corrupción política y moral, de manera que esta historia se desarrolla en medio de una crisis, en medio de un caos. La participante de esta historia es una familia de Israel con un hombre, un esposo llamado Elcana, y la mujer, su esposa, o una de sus 2 mujeres. Y alguien dice: ay, pero ¿por qué no llega ese tiempo? Bueno, no, ya eso ya pasó, ya eso pasó. Elcana tenía 2 mujeres. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Tiempos aquellos, hermanos, tiempos aquellos. Pero dice la Biblia que Elcana amaba a Ana, pero Ana tenía un problema. Ana era estéril. Amén. En la Biblia la esterilidad es una maldición. La otra mujer de Elcana, Penina, dice la Biblia que
tener hijos se burlaba de ella. Y Ana se cansó de esa situación. Ella anhelaba un hijo, porque lo que más anhela una mujer son los hijos. Y ella veía que pasaba el tiempo, la otra tenía hijos y ella no. Y venía la burla, etcétera, el bullying, en fin. Hasta que ella todos los años, ellos subían. Hasta ese momento no había un templo, pero era el lugar escogido. Y ellos subían para hacer sacrificios. Hasta que ese año, Ana decidió subir arriba. Pero no fue como los otros años. Ese año Ana subió a la casa de Dios con una firme intención. Este año Jehová me responderá, bendito sea el Señor. Y cuando Ana llegó al templo, bueno, vuelvo y digo, no había templo hasta ese momento. Pero cuando Ana llegó al lugar de adoración, la Biblia dice que Ana se postró a orar al Señor. Y Ana se postró, dice la Biblia, que tenía amargura de espíritu. Y se humilló. Cuando dicen gloria a Dios. Esta situación hizo que Ana se humillara ante Dios. Hermanos, hay situaciones en la vida que Dios permite para que nos humillemos delante de Él. Amén. Hay situaciones que Dios permite, porque si Dios no permitiera ciertas situaciones, no nos acercamos a Dios. Amén. Hay situaciones que Dios permite para que Él te vea humillado ante su presencia. ¿Cuántos dicen que eso es amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y la Biblia dice que Jehová le respondió. Dice la Biblia, por este niño oraba. Versículo 27, por este niño, ahora lo tiene en sus brazos. Y dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Cuando dicen gloria a Dios. Cuando Dios te quiere en su presencia y te humillas a su presencia, Jehová te dará lo que estás pidiendo. Cuando crees que Dios responde a nuestras oraciones. Ahora, ese niño se convierte en una respuesta. Porque ¿cuántos creen que en el altar hay respuesta? Amén. Este niño se convierte en una respuesta para una mujer que sufre. Y Samuel se convirtió entonces en el último juez de Israel. Con él termina el periodo de los jueces para comenzar el periodo monárquico. Pero Samuel fue el último juez de Israel, pero también Samuel fue el primer profeta de oficio que la Biblia relata. Fue el primer profeta de ministerio que la Biblia relata. Samuel también fue el primero que ungió el primer rey de Israel y ungió al rey más grande de Israel llamado David. Todo eso lo hizo un solo hombre. Porque cuando Dios te responde mucho más de lo que tú le pides. Amén. Ella solo pedía un hijo, pero Dios le dio más que un hijo. Dios le dio algo más grande. Cuando dicen gloria a Dios. Mi amado hermano, quiero que podamos mirar y revisar en esta mañana la oración que Ana hizo. Estamos iniciando un nuevo mes. Y este mes 8, si lo ponemos en manos de Dios y tenemos un espíritu de búsqueda, vamos a hallar lo que estamos buscando. Y yo quiero predicar bajo el tema la recompensa de los compromisos cumplidos. Porque la oración de esta mujer, que comienza en el versículo 9 del capítulo 1, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová. ¿Y qué hizo? Y lloró abundantemente. Amén. Ana se postró a orar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La oración, escuche esto, hermano. La oración
es la única opción cuando las circunstancias son adversas. Cuando toda circunstancia es adversa en nuestra vida, la oración surge como una gran opción en la vida. Amén. Yo pregunto, ¿qué opción tenía Ana para tener hijos? Ninguna. Para Ana no había opción en la vida. Estaba condenada a ser estéril. Estaba condenada a cargar una maldición por siempre. Pero ella tomó una decisión. Y la decisión que Ana tomó fue: no más, voy a la presencia de Dios. A mí me llama la atención que ella iba todos los años a la casa de Dios, pero iba de una manera religiosa, iba de una manera normal y común, hasta que ese año quiso romper y marcar una diferencia. Mi hermano, usted podrá pasar toda la vida en la iglesia hasta que haga una diferencia en su vida. Amén. Ana dijo: no más. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Podemos pasar domingo tras domingo, venir a la casa de Dios, y no puede pasar nada hasta que tomes una decisión en tu vida. Amén. Ana tomó una decisión, y la decisión de Ana fue este año. Y cuando llegó a casa de Dios, ¿qué hizo? Se postró, lloró, oró. Tanto eran las horas que había pasado que el sacerdote le dijo: mujer, tú estás borracha. Y ella le dijo: no, Señor, yo no estoy borracha, yo estoy afligida. Ojalá usted pudiera leer esta historia. No había opción para Ana, pero había un altar. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi hermano, cuando la vida te cierre las puertas, la oración te abre las puertas que la vida te cerró. Mi hermano, cuando tu autoestima te haya golpeado, el altar tiene el poder de levantarte. ¿Alguien está conmigo? Mire, nota el versículo 10. Y ella con alegría de alma. ¿Sí o no? Amargura. ¿Qué dice? Amargura de alma. Tenía ella. ¿Cómo dice? Amargura de alma. Tenía amargura. Estaba amargada, triste. Cuando tu autoestima te haya golpeado, no hay algo más grande que el altar que te pueda levantar. Bendito sea Dios. Cuando la vida te diga que no sirves, cuando la vida te haya cerrado las puertas, cuando la vida no te dé opción, hay una puerta que jamás se cierra, y es la puerta del cielo para que tu oración llegue allá arriba. Amén. Alguien dice gloria a Dios. Aleluya. Esa oración de Ana, el versículo 11, dice que en esa oración Ana hizo un voto, hizo una promesa, y la promesa decía: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Diga conmigo: un voto. Voto. Un voto es una promesa. Amén. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo menos en la Biblia hay 4 tipos de votos, o 4 tipos de promesas, que solo las mencionaré y algún día hablaré de ellas. El primer voto que dice la Biblia habla de un voto condicional. Hay promesas condicionales. Yo recibo, y por recibir doy algo. Eso es un voto condicional. El otro tipo de voto de la Biblia es un voto clásico, como el voto que hizo Jacob cuando el ángel peleó con él. En la teología se llama voto clásico. El otro tipo de voto es un voto incondicional. No importa lo que suceda, incondicionalmente eso es. Y el cuarto voto es el voto nazareo. El que hizo Ana fue el voto nazareo. Amén. El voto nazareo tenía 3
muchos más, pero había 3 compromisos fuertes, firmes. El primero de ellos, no podía tomar nada lo referente al jugo de la uva, al vino, ni uva, nada podía tomar. Lo segundo, eso era un voto moral. Lo segundo, no podía pasar navaja sobre su cabeza, o sea, no se podía cortar el pelo ni la barba. Aquí hay algunos que tienen ese tipo de voto, nada más, que no se cortan el pelo, pero que ya estoy orando para que le caiga piojo. Bueno, pero eso es otra cosa. De verdad que estoy orando para que le caiga piojo. Bastante. De esos negros. Solo de eso. Solo de eso nada. Y lo tercero que tenía que ver con el voto nazareo era que ellos no podían acercarse a un cuerpo muerto. 3 cosas fundamentales. Fundamentales. Ahora, Ana hace un voto. Ana conoce la ley, Ana conoce la institución de Moisés. Ana sabe lo que Dios habló en el libro de Números, capítulo 30, del 1 al 2. Y ojalá vamos allá un momento para poder ver Números, capítulo 30. Luego regresamos. Números, capítulo 30, del 1 al 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahora, los votos no eran obligatorios. Los votos era algo condicional de la gente. El que quisiera hacer un voto, pero el que lo hacía estaba obligado ¿a qué? A cumplir. ¿Me está entendiendo? Amén. O sea, Dios no te obligaba a hacer un voto. Eso era voluntario. Pero si la gente lo hacía, entonces tenía la obligación ahora de cumplirlo. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Bueno, otro texto para tener un poco más de idea. Deuteronomios 23, 21. 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, que dice: no tardes en pagarlo, porque ciertamente que viene. ¿Lo tiene allí? ¿Lo puede leer conmigo? 23, 21. Deuteronomios. Sí, papi, ¿dónde estás tú? Ahora sí. En Samuel, muchacho. Ahora sí lo tiene. Bueno, vamos a leerlo. Cuando haces voto a Jehová, no, porque ciertamente Dios no te obliga a hacer un voto. Pero si lo haces, estás obligado a pagar tu voto. Amén. Porque la gente cuando se emociona promete y se le mete el espíritu del político. Señor. Promete hasta un río y un puente donde no hay río, lo que sea lo promete. Y no cumple. Bueno, si usted promete algo, sepa que lo tiene que cumplir. Señor. Porque si no tienen un problema con Dios. Y grande. Bueno, Eclesiastés para poder dar, para poder entenderme mejor. Sí, Señor. Eclesiastés, ¿lo tiene? Capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, que es lo mismo que votos, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas. Y no cumple. Amén. ¿Alguien está conmigo? Señor. Sí, el pastor. Mejor es que es mejor. Que no prometa.
Si usted va a prometer algo, mire bien lo que va a prometer. Sí, Señor. Porque Dios es serio. ¿Alguien está conmigo? Amén. Dígale que está a su lado con todo y tapabocas. Dios es serio. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Generalmente, la gente hace votos en dos circunstancias de la vida. Una cuando está en aflicción, cuando está en problema. Dios mío, si me ayudas hago esto. O otro, cuando la gente está feliz. En los dos extremos de la vida, la gente hace votos. O cuando está demasiado contento, o cuando está demasiado afligido. Sí, Señor. En esas dos esquinas de la vida surgen los votos. En este caso de Ana, surgió porque estaba afligida. ¿Alguien está conmigo? Amén. Pero en el otro caso, en la Biblia hay un hombre que le dijo: Señor, dame la batalla, dame la victoria para pelear. Y le dijo: y si tú me dieras la victoria. El hombre se alegró. Dios le dio la victoria. ¿Y sabe qué dijo ahora cuando estaba feliz? Dijo: Dios mío, la primera persona que salga a felicitarme, te la entrego a ti. O sea, la iba a matar. Y dice la Biblia que cuando llegó a la ciudad, su única hija lo recibió. Amén. Ay, santo Padre. Santo Jehová. Sí, Y Señor. entonces dice la Biblia que con amargura tuvo que cumplir su promesa. Amén. Porque cuando estás demasiado feliz, no piensas lo que vas a prometer. Sí, Y Señor. cuando estás demasiado triste, tampoco pensamos lo que vamos a prometer. Pero aunque estemos en cualquier lado de la vida, Dios es serio. Y lo que usted promete, usted lo tiene que. Que cumplir. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ahora en el texto que hemos leído, en 1 de Samuel capítulo 1, ahora sí, en el versículo 26 del primer libro de Samuel, ahora ella está cumpliendo su voto. Ahora ella está cumpliendo su promesa. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y dice, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio. Yo pues ¿qué? Lo dedico a ti. Amén. Esa palabra dedicar era que lo tenía que dejar en la casa de Dios. Amén. Lo tenía que dejar, se lo tenía que entregar al pastor, era Elí en ese momento. Y ella tenía que regresar a su casa, ahora sin hijos. Dice la Biblia cuando lo destetó. Un niño se puede destetar a 1 año, a 3, a 6. Pero más o menos, Samuel estaba muy niño, dice la Biblia, cuando lo dejaron en el templo. Lo más grande después de Dios para un padre, ¿quién es? Yo no sé si usted está conmigo, Amén, pastor. pero lo más grande después de Dios para un padre es un hijo. ¿Alguien está conmigo? Amén. Un hijo es lo más grande que la vida nos puede dar. Señor. Amén. Pero ella dijo: lo voy a dar porque lo prometí y se lo voy a dar a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que Elí estaba viejo. La Biblia dice que Elí era mal padre. Elí era alcahueta y estaba viejo. Pero eso no fue excusa para que ella no cumpliera lo que había prometido. Amén. Porque el problema es que uno mismo, cuando promete, uno busca excusas para no cumplir. Sí, Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Mi hermano, único hijo, eso no fue excusa para no cumplir. Ella lo dio. Ahora Elí está viejo ya. Es un mal papá. Todo el mundo sabía que Elí era un mal padre. Señor. Pero eso tampoco fue excusa
para no cumplir. Yo quiero que usted sepa, nada será excusa para que no cumpla lo que es prometido. Nada en absoluto será excusa. Por eso, antes que usted prometa, piense bien lo que va a prometer. Señor. Porque una vez prometes, te comprometes ante Dios a cumplir. No diga nada. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora bien, ella lo entregó y se fue a su casa. A lo mejor un poco triste, pero con una alegría de poderle cumplir a Dios. Versículo 11 del capítulo 2. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y me llama la atención que desde niño ministraba delante de Jehová. O sea, esa palabra ministrar era servicio. Señor. Desde niño le servía. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestros niños tienen que servir a Dios. Amén. Pero en esto hay una tragedia. Y es lo que yo he llamado la trágica historia de la iglesia. Y esa trágica historia, la historia trágica de la iglesia, debe de cambiar en esta iglesia. ¿Y cuál es esa tragedia? Cuando son niños, sirven a Dios, pero apenas crecen, se olvidan de Dios y no quieren nada con Dios. Mientras están niños, Señor. sirven, aman, cantan, pero una vez se hacen jóvenes, adolescentes, ya no quieren nada con Dios y se voltean el mundo y le sirven al diablo por el resto de su vida. Así es, pastor. Eso es una tragedia. Eso tiene que cambiar. Algo tenemos que hacer para que nuestros niños crezcan en la casa de Dios y mueran en la casa de Dios. Amén. Que tienen que realizar su vida, sí. Que tienen que ir a una universidad, claro. Que tienen que trabajar con gente impía, sí. Pero las costumbres de Dios tienen que estar tan arraigadas en su corazón que nada les haga apartarse de Dios. Amén. Pero hoy vemos una realidad diferente. Señor. Los que eran niños, hoy no sirven a Dios. Y de eso tenemos cientos y miles de ejemplos. Amén. Una de las que para mí, una de las mejores voces norteamericanas, es una mujer que ya falleció, llamado Whitney Houston, Whitney Houston. Murió de una sobredosis porque se sentía deprimida. Pero lo importante de esta mujer era que cuando era niña servía a Dios en el coro de la iglesia. Y era cantante de la iglesia y servía en el ministerio. Pero una vez se hizo joven, probó el mundo y se hizo famosa con millones de dólares, pero murió bajo una sobredosis por no soportar la tristeza profunda en su vida. Si usted ha escuchado de Marilyn Monroe, una de las mejores actrices de Hollywood, murió bajo la sustancia de droga por una sobredosis. Y en su niñez servía a Dios y hacía parte del ministerio de drama de la iglesia. Y así la mayoría de los cantantes de reggaetón, sobre todo puertorriqueños, sirvieron a Dios desde pequeños, pero una vez el mundo los deslumbró, se olvidaron de Dios y sirvieron a Satanás. Y yo tengo que entender que la responsabilidad de nuestros hijos es tan grande que el mundo no puede deslumbrar a nuestros hijos. Amén. Que hoy están en la casa de Dios, pero la Biblia dice: instrúyelos para cuando fueren viejos no se aparten. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Hoy vemos a nuestros niños sirviendo a Dios, pero cuando son jóvenes tienen que ir a otro país, a otra ciudad,
La Biblia dice que Samuel desde niño servía a Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Padres que están aquí, nosotros no traemos hijos para que sirvan a Satanás. Nosotros traemos hijos para que sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si alguien está de acuerdo con lo que acabo de decir. Amén, pastor. Nuestras niñas tienen que llegar vírgenes al matrimonio Amén. y ser mujer de un solo hombre, bendito Dios, como la Biblia lo manda. Amén. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o no. Amén. Pero todo eso tiene que ver con la decadencia del Evangelio en este tiempo. Porque la decadencia del Evangelio es tan grande que solo venimos a la iglesia una vez a la semana, pero no hay un compromiso de vida delante de Dios. Amén. Porque los que nos queremos comprometer con Dios nos llaman religiosos, nos llaman anticuados, pasados de moda. Los que abandonan las palabras sucias son esos que hoy se llaman costeñas, pero que son mundanas y pecadoras, que manchan tus alas, pero dice la Biblia. Porque la Biblia dice que por una fuente no pueden salir dos aguas. No diga nada, pero no importa. Amén. Entonces, bajo esa decadencia moral que estamos, nuestros niños crecen y a la edad de 13 y 14 años se van y le dan la espalda a Dios y no quieren saber nada de Dios. Pero pareciera que el ser cristiano es una marca vergonzosa en su vida, cuando el Evangelio es lo mejor que nos ha podido pasar ahora y siempre. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Nuestros hijos tendrán propuestas. Yo sé que nuestros hijos tienen que ir a la universidad. Es imposible tenerlos en casa. Yo sé que nuestros jóvenes tienen que trabajar con gente impía, con gente pecadora, con gente que no tiene temor a Dios. Pero yo también sé el poder que tiene la luz y el poder que tiene la sal. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. 2:18. 2:18. En el 11 era un niño. 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Amén. Gloria a Dios. No solo ahora pasó su niñez, llegó a una adolescencia, pero ahora ya no era un niño, ahora era un adolescente, pero vestido de sacerdote. Amén. O sea que sí se puede. Amén. Yo digo sí se puede. Amén. Los jóvenes de esta casa no le darán su llamado a Satanás. Amén. Yo no sé si alguien puede decir amén conmigo, pero los jóvenes de esta casa servirán a Dios y servirán a la ciudad y al país. Usted puede hacer las dos cosas. Usted puede prepararse, puede trabajar, pero sirviendo a Dios. Amén. ¿Usted cree que usted va a trabajar con gente santa? No. Usted va a trabajar con perversos, Así es, pastor. con tipos que no pueden ver hasta un palo de escoba porque la piropean. Te vas a trabajar con gente ladrona, pero por eso te vas a volver ladrón. Porque tú trabajas con un perverso moral, tú te vas a volver igual. No, Señor. Usted es la sal y usted es la luz. Amén. Y usted puede trabajar con el mismo diablo, pero donde usted esté, tiene que ser testimonio porque es un hijo de Dios. No sé si alguien está aquí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que como estamos en una decadencia, entonces cuando estoy con mis amigos hablo como ellos, y cuando estoy en la iglesia me comporto como en la iglesia, porque tengo doble moral, se llama eso. Señor. No diga nada. Amén. Amén. Alguien dice amén. 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 Así es. Doble moral. Que el Señor no está de acuerdo con eso. Y el joven ministraba a Jehová. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Dice la Biblia vestido de efod. Vestido
vestido de sacerdote. Allí tenía como unos 13, 14 años. Versículo 26 del mismo capítulo 2. Ahora 12 dice el joven Samuel. Aquí estaba mayor ahora. Era un joven mayor. Primero niño. Después en su etapa de adolescente. Ahora está en su etapa joven. ¿Y qué dice el versículo 26? Y el joven Samuel iba creciendo. ¿Y era qué? Acepto delante de Dios. Acepto. Tenía buen testimonio. Amén. Delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Gloria Pero a hoy nos importa más el testimonio del hombre que de Dios. Dios. Señor. Yo creo que tenemos que hacer algunas correcciones en nuestra vida. Amén. Permíteme decirle que Samuel tenía 3 malos ejemplos. ¿Escuchó lo que dije? Amén. 3 malos ejemplos. No he dicho buenos, dije malos. El Amén. primer mal ejemplo que tenía era el pastor de la iglesia. Amén. Era Elí, Sí, Señor. que veía que sus hijos pecaban y adulteraban y fornicaban. Y nada más le decía, hijo, cojanla suave, que la gente ya está hablando de nosotros. O sea, si ustedes lo van a hacer, háganlo que nadie se dé cuenta. O sea, era el pastor alcahueta. Sí, Señor. Ese era el ejemplo. En otras palabras, si Samuel se portaba mal, no lo iban a corregir. ¿Usted está conmigo? Amén. Segundo mal ejemplo de Samuel. Los hijos de Samuel. Los hijos de Elí. Uno se llamaba Ofni y el otro Fines. Malos los dos. Dice la Biblia que cogían las ofrendas de la iglesia y se iban con las hermanas de la iglesia a fornicar. Esos sí eran sinvergüenza, ¿verdad? ¿Ah? Y se iban detrás del altar a acostarse allá, porque no, ni siquiera la llevaban a un lugar, sino ahí mismo, y se acostaban con ella. Vaya sinvergüenza que son. Los hijos del pastor, con las ofrendas del pastor en la casa de Dios. No respetaban la casa de Dios. Y eso ya se hizo público. Si usted se lee la historia, ya la gente hablaba de eso. O sea, hermana nueva que llegara a la iglesia, si no la coronaba el uno. Santo Dios, Padre, qué iglesia tan peligrosa, hermano. ¿Ah? O sea, ahí ni los casados estaban seguros con esas dos bestias. Ellos estaban en la pendiente. Uy, llegó una nueva. Esos eran los malos ejemplos que Samuel veía. Pero Samuel no hizo lo mismo. Porque no es excusa que yo tenga que hacer lo mismo porque otro lo hace. Si lo hago es porque me gusta a mí hacerlo. Amén. Pero no me venga que es que yo... No, lo hiciste porque quisiste hacerlo. Amén. Así es, pastor. Yo no sé si alguien está conmigo en esta mañana. Amén. Esos malos ejemplos a Samuel no lo afectaron porque tenía vestiduras sacerdotales. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Mi hermano, que los malos ejemplos a ti no te afecten. Amén. Gracias a Dios, estás en una iglesia que no te da malos ejemplos. Amén. Pero si te los diera, eso no es excusa para que tú no seas recto delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque la gente lo que hace es tomar las debilidades de los otros para auto justificar sus propios errores y faltas. Amén. Ay, que yo lo hice porque como él lo hace, no. Lo hiciste porque tú querías, pero necesitabas una excusa para hacerlo. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso, el que le quiera servir a Dios con firmeza, lo puede hacer sin mirar. El mismo Daniel, el mismo José. ¿Dónde estaba José? En una tierra pervertida como Egipto. Inmoral. Servidores de dioses. Pero José se portó igual que ellos. No se portó igual que ellos, porque en José había una raíz de Dios en su corazón. Amén.
Lo que tenemos que preocuparnos es en sembrar. Es en sembrar una semilla que dure y perdure durante la historia. Que cuando vengan los malos ejemplos, tener en claro que yo soy la sal y que yo soy la luz. Amén. Porque el diablo te quiere ensuciar tus vestidos. El diablo te quiere proponer para después burlarse de ti. El diablo te quiere proponer para después decir, mira, el evangélico, mira cómo está. No diga nada, pero yo digo amén. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 10. Aquí está. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla Jehová, que tu siervo oye. Amén. Gloria a Dios. Nuestros hijos tienen que oír la voz de Dios. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Nuestra vida, nosotros mismos tenemos que oír la voz de Dios. Porque hay voces que te hablan. ¿Qué voces estás oyendo? Hay voces que te incitan. Pero nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Y no solo oír la voz de Dios, tenemos que responder a la voz de Dios. Y Samuel dijo: heme aquí. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces Samuel dijo: habla, habla, porque tu siervo oye. Amén. El problema no solamente es escuchar la voz de Dios. El problema es que tenemos que responder a la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Mi hermano, ustedes o nosotros responderemos a la voz de Dios. Alguien le dé un aplauso al Señor. Tenemos que responder a la voz de Dios. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Levante su mano y diga: responderé a la voz de Dios. El capítulo 2, versículo 20. La recompensa cuando tú le cumples a Dios. Aquí está la recompensa. Todo lo que desató esta oración. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron ¿a dónde? Y visitó Jehová a Ana, y ella concebió y dio a luz. ¿Cuántos? ¿Y qué más? Y el joven Samuel crecía. ¿Alguien está conmigo? Gloria a Dios. Pregunto. ¿Cuántos hijos estaban pidiendo Ana originalmente? Y en ese uno ella dijo: si me lo dieras, yo te lo dedicaré todos los días. O sea, lo voy a dejar en el templo, ¿sí o no? Amén. Ahora lo dejó. Lo puso en los brazos del sacerdote, en los brazos del pastor de Elí. ¿Alguien está conmigo? Amén. Y ahora Elí, aunque no era bueno, era malo, era alcahueta, pero tenía el respaldo de Dios por la posición que tenía. Y ese padre ahora, ¿qué hizo? Bendijo a Elcana. Y esa bendición de Elí se convirtieron en 5 hijos. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted está conmigo? Amén. Y uno que tenía que dio 6. Pidió uno, cumplió, y Dios le dio ¿cuánto? 5 más. Cuando tú le pides a Dios y le cumples a Dios, Dios te dará más de lo que tú estás pidiendo. Pero lo que yo digo aquí es el poder del Padre espiritual. ¿Alguien está conmigo? Gloria a Dios.
Lo que yo veo es el poder que hay, el poder que tiene el Padre espiritual. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Por eso, mi hermano, si Dios hizo eso con un hombre llamado Elí, ¿cuánto más no hará con gente que se guarda para Dios? Amén. Si Dios respaldó a Elí, alcahuetón, sin vergüenza también, porque aunque él no lo hacía, pero apoyaba el pecado de sus hijos, y solamente con convertirse en un cómplice, en un omitía, ya era igual que ellos. Y por eso la muerte que tuvo, y ojalá leyera la historia y mira el fin que tuvo él y sus hijos. Pero mira el fin que tuvo Samuel. Bendito sea Dios. Sí, Señor. Sí. Si Dios respalda y respaldó a Elí con todos sus pasos, con todos sus pasos equivocados en la vida, Señor. ¿cuánto más nos respaldará a hombres que se guardan para Dios? Por eso no tenga en poco la bendición del pastor, del Padre espiritual. Señor. Amén. Porque la bendición del Padre espiritual pesa sobre tu vida. Amén. Aquí lo vemos. Bendijo Elí a Elcana, y Dios se acordó de ella y tuvo ¿cuántos hijos? 5 más. 5 más. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo esto, ¿a dónde lo consiguió Ana? Lo consiguió en el altar. Amén. Ana en el altar consiguió que Jehová la visitara. Amén. Ana en el altar consiguió que Jehová se acordara de ella. Pero Ana en el altar consiguió que Jehová dejara a sus enemigos. Yo pregunto, ¿dónde quedó Pinina? Ni más se menciona. Porque en el altar Jehová aleja a tus enemigos. Amén. Amén. Se ve lo importante que es la oración. Mira lo importante que es conectarnos a orar en nuestro altar nocturno. Porque cuando oramos, algo sucede en nuestra vida. Amén. Alguien dice gloria a Dios. Mi hermano, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Levante sus manos. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Amén. Dios tiene un tiempo para nosotros. 3:19 y nos vamos. Dice, y Samuel creció. Ya es adulto ya. Sí, Señor. Ahora es adulto. Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Yo voy a orar hoy por nuestros niños. Voy a orar por nuestros jóvenes. Y voy a orar por el resto de ustedes. Porque nuestros niños crecerán, llegarán a adolescentes, a jóvenes y llegarán a viejos sirviendo a Dios. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Y muchos llegarán a lugares de privilegio y podrán ver toda la impureza que quieran, pero sus vidas se tendrán que mantener santas delante de Dios.